Que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Voy a comenzar esta clase con el repaso de lo que hemos estudiado desde el comienzo. Y comenzamos con el poder. El poder designa la capacidad o la potestad para hacer algo. Es la habilidad para influir en el comportamiento de alguien o modificarlo. Como tal, funciona como sustantivo o como verbo. Como sustantivo, podemos decir él es el presidente, el jefe, el juez, etc. Y luego como verbo lo podemos aplicar así de esta manera. Yo puedo cargar esas cajas. Yo puedo ir a correr ahora. Sí. Y lo estudiamos que había dos clases de poder del individuo. El poder del hombre individual, que nosotros podemos hacer, pero también el poder posicional, en la posición en que tenemos. Y luego el mero importante es el poder de Dios. Porque Dios es omnipotente. Él tiene el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Dios nos da de su poder. Dijo allá en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego, por tanto, id. Nos da ese poder a nosotros y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos ama. Dios quiere impartir este poder con nosotros. Y luego después cuando juntó a sus 12 discípulos, dice, les dio autoridad allá en Mateo 10 sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces estudiamos el yo, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de nuestra composición, ¿verdad? Cómo Dios comenzó con nuestro DNA, ¿verdad? DAN, se me hace que dice en español, el DNA, me lo sé en inglés, ¿verdad? Pero él dice que hizo varón y hembra los crió. Quiere decir que hizo el DNA, nuestro NDA se me hace, no, perdónenme, pero en español no, ADN se me hace, sí, nos crió con 23 cromosomas femeniles y 23 masculinos. Un total de 46 cromosomas. El femenil designado como doble X y el masculino como XY. Pero así nos hizo el Señor. Él nos formó. Y luego nos dimos cuenta que el hombre es tripartito. O sea, tenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el que da vida. Y la voz del espíritu es la conciencia. Y luego tenemos el alma. En el alma se encuentran las emociones, la mente y la voluntad. Y la voz del alma es el razonamiento. Y luego tenemos el cuerpo humano, ¿verdad? Que es el tabernáculo, es la morada, el edificio. Y seguimos con las partes de nuestro cuerpo como Dios nos formó. Pero acuérdese, somos espíritu, alma y cuerpo.
Entonces estudiamos los componentes o los elementos químicos del cuerpo humano, el hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, calcio. Hay como 60, porque Dios nos formó del polvo de la tierra y tenemos los mismos elementos, ¿verdad? Y si usted combina el hidrógeno con el oxígeno, entonces produce agua. Y el cuerpo humano posee, al nacer, posee 80% del cuerpo es agua. Ya cuando llega uno a la edad más avanzada, es de unos 60 a 70 porcentaje de agua, ¿verdad? Y el cuerpo está compuesto de células. Un grupo de células se torna en tejidos, un grupo de tejidos se torna en órganos y un grupo de órganos es un sistema. Y luego nos dimos cuenta que el cuerpo está compuesto de la cabeza, el tronco y las extremidades, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de las diferentes porciones del cuerpo externo, o sea, lo que vemos, como también del hombre interno, o los órganos que tenemos internamente. ¿Está muy bien? Y ahora vamos a comenzar con una clase muy especial, porque aprendimos que dijo Dios que Él puso todo en su lugar como Él quiso, pero puso todos los órganos, los sistemas, ¿verdad? Para que se complementen el uno al otro, o sea, se apuren el uno por el otro. ¿Está muy bien? Y también puso allí arterias para alimentarse, ¿verdad? Las venas para que arrojen los residuos. Bendito sea Dios. Puso los nervios, ¿verdad? Para poder nosotros usar nuestros 5 sentidos. Los músculos. Todo esto es muy esencial. Y para que este sistema, estos grupos de sistemas funcionen, Dios puso algo especial en nosotros que está en medio de nuestro cerebro, bien protegido allí. Y ese es el sistema límbico. Antes de comenzar con el sistema límbico, quiero mencionar los 3 tipos de hombre. Y acuérdese que cuando digo hombre, no estoy hablando de un varón, sino que estoy hablando de un ser humano. Así que las mujeres que nos están escuchando, no se ofendan. Las 3 categorías son así. El primero es el hombre natural, aquel que es guiado por su intelecto y sus emociones. ¿Está bien? El segundo es el hombre carnal. El hombre carnal es controlado por sus sentimientos. ¿Está muy bien? Posiblemente todavía piensa como niño, juzga como niño, habla como niño, porque no ha crecido, sus emociones lo controlan. ¿Está muy bien? Y luego el tercer tipo de hombre, y aquí en veces lo tengo que explicar a algunas personas, ¿verdad? Porque el hombre espiritual con la E minúscula, está muy bien. El hombre espiritual es el que disfruta de la naturaleza y en veces puede controlar sus deseos carnales. Pero ese es con la E minúscula, que quiere decir nuestro espíritu. Está muy bien. Pero hay un hombre que es el hombre espiritual, o sea, con la E mayúscula. Está muy bien.
Este es guiado y controlado por el Espíritu Santo. Está muy bien. Y este sí crece y llega a dar frutos. Está muy bien, porque tiene el poder de Dios para controlar sus emociones y sus sentimientos y dominar los deseos carnales. Está muy bien, no estoy diciendo que no los tenemos, porque ahorita cuando estemos estudiando el sistema límbico nos vamos a dar cuenta de esto, porque nos vamos a basar en lo que estudiamos la semana pasada, o sea, lo que San Pablo pasó, por lo que él experimentó. Comenzamos con el estudio del sistema límbico. Acuérdese que estos son órganos que Dios puso en medio del cerebro y bien protegido por la cabeza o el calvario. Está muy bien el cráneo, muy bien. Y bien alimentado por diferentes arterias. Y bien lubricado por 4 ventrículos. Bendito sea Dios. Así que Dios puso todo esto. Está muy bien para que disfrutemos de este cuerpo que Dios nos ha dado. Pero para que sea para el bien de nuestro prójimo y nuestro bien igualmente. ¿Qué es el sistema límbico? Vamos a ver. Vamos a ver la función del sistema límbico. Está muy bien. Primero, es de controlar aquellos aspectos relacionados con la preservación de uno mismo y la supervivencia de la especie, o sea, que siga generación por generación. ¿Está muy bien? Ahora, por ejemplos, tenemos las respuestas emocionales, la motivación, el nivel de activación e incluso algunos tipos de memoria. El sistema límbico tiene muchos centros y componentes que en la escuela nos llevamos un año nomás estudiando esto. Está muy bien. Pero para simplificar hablaremos de algunos que tienen funciones muy diferenciadas. Gloria al Señor. A mí me gusta enfocarme en 4 nomás de ellos, porque ahí entra toda la información, bendito sea el Señor, y se distribuye toda la información al resto de nuestro cuerpo. Y vamos a estar estudiando el tálamo, la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo. ¿Está muy bien? Agarre su lápiz. Vamos a dar principio con el tálamo. ¿Está muy bien? Y la función principal del tálamo es recibir la información sensorial dirigida al cerebro. Sensorial quiere decir los 5 sentidos, la información que nos da. Y luego transmite la mayoría de la información que alcanza la corteza cerebral y además integra diversas modalidades sensoriales y facilita o manda las proyecciones hacia el lado izquierdo o al lado derecho del cerebro. ¿Está muy bien? Tenemos el lado derecho y el lado izquierdo de las hemispheres, que se dicen en inglés, ¿verdad? Y cada una tiene su función. ¿Está muy bien?
Uno se trata más en adquirir la información y la otra en las sensaciones. Está muy bien. Vamos a dar un ejemplo. Suponiendo que usted está en la esquina y llegan dos carros y chocan allí. Entonces el tálamo adquiere esta información y le da la información de lo que vio, le da la información de lo que oyó, y si se derramó allí gasolina o algo, le da la información del olor, y también le da la información de lo que tiene que hacer usted. Está muy bien. De recordar la información, para si acaso la policía viene y lo toma como un testigo. Así trabaja el tálamo. Está muy bien. Agarra toda la información y la manda inmediatamente a las partes de nuestra mente para que se ponga el cuerpo en acción. Acuérdese, la mente es una palabra espiritual o psicológica, está muy bien. El cerebro es la masa, está muy bien. Quiero hacer esta distinción para que nos demos cuenta. ¿Está muy bien? Entonces, este sistema es fundamental para el mantenimiento de la actividad cerebral. Aquí llega, es el center, vamos a ponerle el centro de información de nuestra mente. Ya estaba hablando en inglés. Recibe, pero también se encarga de transmitir información. Recibe la información, pero no se queda allí, ¿verdad? Yo lo agarro así. Comienza a dar direcciones. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, ¿verdad? Te tienes que enfocar más en la vista, te tienes que enfocar más en el oír, o en el olfato, o en el paladar, o en el tacto. Y comienza no nomás a dar información, sino comandos también, para que nos pongamos en acción inmediatamente. ¿Está muy bien? Así que esta información sensorial que no hace relevo en el tálamo es la olfativa. Está muy bien, o sea, el olfato, porque el olfato pasa directamente, fíjese, al bulbo olfatorio, al cerebro. Manda la información, la manda inmediatamente al cerebro. Está muy bien, en otras palabras, no tiene que llegar al tálamo, sino que afecta al cerebro inmediatamente. ¿Está muy bien? Ahora, tiene que recibir la información externa, pero también intrínseca, o sea, lo que está ocurriendo en nuestro hombre interior. ¿Se acuerdan de los órganos que estudiamos? Y toda la información tiene que llegar al tálamo, y luego, agarrando esta información, tiene que dar dirección. Tiene que dar mandatos. Y esto pasa, Dios lo puso para que pase inmediatamente, para que este cuerpo no sufra, para que este cuerpo no tenga que batallar. Es cuando comenzamos a abusar de este cuerpo que hasta el tálamo dice, hey, wait a minute, está muy bien, y les manda direcciones a otros órganos, ¿verdad? Que ahora tienen que hacer más trabajo o menos trabajo. Está muy bien. Todo depende de cómo sea su comportamiento.
si es hombre natural y es guiado por los 5 sentidos, siempre va a andar muy como unstable, que no va a estar muy estable, sino que se va a basar en los sentidos y ser controlados. Llega el hombre carnal. No tiene el poder para poder controlar estos deseos o estas emociones. ¿Está muy bien? Entonces su espíritu se va a desvanecer. Se va a entristecer. O posiblemente llegue hasta el estado del estrés, ¿verdad? O de la desesperación. Pero entonces tiene que entrar el hombre espiritual. Y aquí es, en este órgano, Dios lo puso para que funcione aquí la conciencia. Porque cuando leemos allá en el capítulo 7 de Romanos, que ahorita lo voy a repetir, o voy a recordarles, ¿verdad? Porque Pablo estaba pasando por cosas, ¿verdad? Que le estaban entrando información ahí, ¿verdad? Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Entonces todo lo que está ocurriendo tiene que llegar allí, al tálamo. Y entonces la conciencia comienza a reaccionar. Y lo importante aquí de esta porción del sistema límbico es que es nuestra comunicación con las demás personas, cómo los apercibimos, pero lo más importante es la comunicación que Dios tiene con nosotros. En otras palabras, se cumple lo que dice en Romanos, el Espíritu Santo, o sea, Dios, da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Con quién lo tenemos que hacer? Y luego nos recuerda de que somos hijos de Dios. Fíjese, este organito ahí Dios lo puso para tener comunicación con nosotros. Porque acuérdese, aquí en este tálamo está muy bien. Tiene que llegar ahí toda la información, ya sea extrínseca de los 5 sentidos o intrínseca de los nervios que mandan mensajes ahí. Es el centro no nomás de la información, sino también de la dirección. Recientes investigaciones indican que el tálamo podría tener un papel muy importante en la aparición de la conciencia y todo lo que está relacionado con ella. Desde la capacidad de pensar en los propios pensamientos hasta el uso del lenguaje, pasando por la capacidad de centrar la atención en informaciones concretas según los objetivos que se tengan en cada momento. Las decisiones que tenemos que hacer rápidamente, la información, cómo la vamos a interpretar nosotros inmediatamente. ¿Está muy bien? Pero sabiendo que nuestra conciencia está funcionando allí. Un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ponerle, ¿cuántos se han dormido en una clase?
¿Cuántas veces? Bueno, vamos a poner, nos hemos dormido en una clase por diferentes causas, circunstancias y situaciones. Está muy bien, pero nos hemos quedado dormidos, ¿verdad? Después, cuando tenemos que pasar la prueba, una examinación, nuestra conciencia nos recuerda esto, ¿verdad? Y nos amonesta. Hey, ¿te acuerdas que te dormiste allí? De esto estaban hablando. Esto ocurre en el tálamo. Está muy bien. La conciencia está funcionando ahí. Y acuérdese, lo importante es de que aquí Dios nos habla también directamente. Pero para poder nosotros entender y comprender esto, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tomé mucho tiempo en el tálamo porque es de suma importancia. Y es poquito mínimo, pero mi deseo es de que podamos comprender algo de cómo funciona para darnos cuenta y cuidarnos, ¿verdad?, de qué vamos a hacer con la información que recibamos por las cosas extrínsecas, o sea, los 5 sentidos, y pedir el poder de Dios para poder hacer las decisiones correctas y efectivamente, para que Dios nos bendiga. Dios bendiga a toda la familia. Ese es mi deseo. ¿Está muy bien? Entonces entramos al hipotálamo y es otro parte del sistema límbico de suma importancia, ¿verdad? Pero no me voy a llevar ya mucho tiempo. Está muy bien, pero sí quiero enfatizar las cosas que son de suma importancia. ¿Está muy bien? Unas de las zonas del sistema límbico más involucradas en la regulación de las emociones es el hipotálamo. Y esto es por su conexión con la glándula pituitary en inglés, ¿verdad? Pituitaria en español, ¿verdad? Que controla diferentes funciones de nuestro cuerpo, especialmente nuestro crecimiento. Y también, por lo tanto, en el sistema endocrino y todas las partes del cuerpo en el que se liberan todo tipo de hormonas. Está muy bien. Entonces, este hipotálamo agarra la información interna que afecta a lo externo. Que nos recordemos de esto. Está muy bien, información interna, ¿verdad? La glándula comienza a funcionar allí. Y no me quiero meter mucho en esto porque después me quedo mucho tiempo en esto. Está muy bien, pero sí que nos demos cuenta de cómo funciona esto internamente para que afecte también el hombre external. Y luego entramos en el hipocampo. Otro de suma importancia, y vamos a ver por qué. Está muy bien, es el hipocampo. Tiene una función muy importante en los procesos mentales. Está muy bien, el hipotálamo es en el crecimiento del cuerpo, de la información interna que afecta a lo externo. El hipocampo es en los procesos mentales relacionados con la memoria. Fíjense nomás, de suma importancia. Tanto en la memorización de experiencias e informaciones extractas como en la recuperación de recuerdos. A ver, alguien le ha preguntado, si usted tiene mi edad, ya más de 70 años, gloria a Dios, ¿verdad? Y alguien llegara y me preguntara a mí, oiga, hermano, ¿se acuerda
O carnal, ¿te acuerdas de cuando cumpliste los 50 años? ¿Dónde estabas? ¿Hiciste fiesta? ¿Se fija? El hipocampo tiene que comenzar a hacer allí mucho trabajo, ¿verdad? Que posiblemente no me recuerde, ¿verdad? Esas informaciones abstractas no las puedo inmediatamente obtenerlas, ¿verdad? Y necesito recuperación de recuerdos. Está muy bien. Mi ejemplo es de que cuando yo me fui al ejército, ¿verdad? Cuando volví, ya le habían dado el chamizal a México y allí nosotros vivíamos. Así que cuando yo volví, ya no, la casa donde yo viví, donde crecí, todos mis amigos y todo, ¡pum! Fue un choque muy tremendo para mí, ¿verdad? Y entonces el hipocampo comienza estos procesos mentales a buscar información para que haya paz en nosotros. Esta es la función, los procesos mentales, que es de suma importancia, hermanos. Es de suma importancia este miembro. En veces no le ponemos atención, ¿verdad? Porque pues, nunca lo vemos, el sistema límbico, pero es el que se encarga de todas nuestras funciones. Que le pongamos más atención. Y luego tenemos la amígdala. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Es una de las estructuras del sistema nervioso más estudiadas, fíjese, y más directamente vinculada con las emociones. Vamos tratando con el estrés, porque ahora es donde se gasta más dinero en las medicinas para contrarrestar el estrés, ¿verdad? Cuando todo se tiene que hacer es alimentar bien mentalmente a la amígdala. Pero bueno, mire, tratando con el estrés, las hormonas que se liberan cuando tenemos una vivencia emocional importante, ¿me entiende? Algo de suma importancia que posiblemente estamos en una crisis, vamos a ponerle. Está muy bien. Es una cosa muy crítica, pues, ¿verdad? Lo que hace que se consoliden los recuerdos afectivos es en la amígdala. Ahí comienza, la amígdala comienza a hacer esta función, este trabajo de querer contrarrestar y dar al resto del cerebro información correcta para que se corrija esta situación. Porque acuérdense, Dios no quiere que nosotros estemos bajo este yugo de estar sufriendo de esta manera. Nos ha dado el poder, por eso comenzamos con el poder. Está muy bien, nos ha dado el poder, que lo usemos. Ahora no me malentienda, si usted tiene que tomar medicina, que Dios lo bendiga. Está muy bien, que Dios lo bendiga. Yo le quiero avisar lo que Dios ha puesto en nosotros para que lo utilicemos. Además de esto, ¿verdad? Esta área cerebral interviene en el reconocimiento de expresiones emocionales faciales. Está muy bien. O cómo reaccionamos nosotros, bendito. ¿Cómo reaccionó con ese? ¿Lo desperté? ¿Cómo reaccionó? Mire, esto lo hacemos, ¿verdad? Muy inmediato y
no traemos un espejo para vernos cómo reaccionamos, ¿verdad? Pero las otras personas, si nos están rodeando ahí, ¿verdad? Lo pueden notar. Bueno, hasta cuando hice así, uno de mis perritos quiso despertar ahí. Fíjense nomás. ¿Está muy bien? Es un proceso que, aunque no lo parezca, ¿verdad? Se realiza de manera breve, como lo expliqué, muy automática e incluso inconsciente. ¿Está muy bien? Yo nomás puse este ejemplo. Hay muchas diferentes circunstancias y situaciones por el cual el individuo pasa y reacciona muy diferente, ¿verdad? En veces por lo que está pensando. Sus músculos faciales, ¿verdad? Nos dejan saber o notamos, pues, nos deja saber una información de que la persona está triste. O viceversa, está muy happy. Wow. Este es el trabajo de la amígdala. Bendito sea Dios. ¿Y por qué es tan importante esto? Es por nuestra interacción, ¿verdad? Interacción social, vamos a ponerle, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Mi sonrisa no dice lo que traigo, de veras traigo en mi corazón. Y acuérdese que la palabra corazón, está muy bien, se origina en la mente, hermano. No más que la mente tratamos cuando agarramos información, está muy bien. Y luego cuando la emoción toma, entonces decimos el corazón. No está hablando de nuestro corazón, está muy bien. Sino que decimos, tiene el corazón destrozado, ¿verdad? Está pasando en la amígdala y reacciona nuestros órganos faciales y da información a los demás. Necesito ayuda, posiblemente, ¿verdad? O estoy muy happy, estoy muy feliz, estoy muy contento. Esto Dios lo ha puesto en nosotros para que disfrutemos de cada parte que Él puso en nosotros. Porque cuando Él nos hizo, dijo, hey, todo está perfecto aquí, todo está bien. Todas las partes funcionan. Que no abusemos de estas partes, sino que disfrutemos de estas partes, utilizándolas efectivamente, correctamente y no abusando de ninguna de ellas. Otra de las funciones esenciales de la amígdala es procesar el miedo. ¿Está muy bien? Es decir, aprender que un estímulo o entorno está asociado a algún peligro. Y avisa que nuestro organismo debe de prepararse para defenderse. Fíjese, la amígdala es del tamaño de una almendra, no más. Pero hace estas funciones tan tremendas. Qué bueno es Dios. Por tanto, la amígdala, como lo quiere decir, se encargaría de aprender y almacenar las memorias implícitas de miedo. Está muy bien. Es más inconscientes estas. En otras palabras, si estamos viendo un programa de televisión y voltea así y mira
una tarántula que viene, no tenemos que pensarla, está muy bien, inconscientemente, ¡boom! O reacciona el cuerpo o la matamos si se cree muy, muy potente, o salimos corriendo, ¿verdad? La amígdala se encarga de esto. Recuerda todas estas memorias para que después no la tengamos que pensar de más, sino reaccionar inmediatamente. Este es el sistema límbico. Ojalá que hayan aprendido algo de esta lección, ¿verdad? A ustedes no se les tiene que dar prueba, ¿verdad? Pero sí que disfruten por lo que los que hemos tomado y pasado por esta experiencia. Está muy bien. Y déjame decirle que después de estudiar este sistema, ¿verdad? Tiene muchas partes, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios puso todo en su lugar para que en las luchas, pruebas, aflicciones, tribulaciones, sepamos de que Dios se comunica con nosotros y Él puso este sistema allí, límbico, para que haya comunicación, que estemos preparados, listos para oír la voz de Dios, porque Dios nos ama. Para terminar, mis queridos hermanos, déjenme decirles que cada vez que leo este Romanos 7, cuidado, sale algo nuevo, ¿verdad? Y yo tengo un amigo psicólogo, gloria a Dios, ¿verdad? Psicólogo que él sabe mucha Biblia y sigue leyendo este capítulo y me dice, ¿sabes qué, Josué? He llegado a la conclusión esta, de que se me hace que Pablo era un psicólogo tremendo o necesitaba de un psicólogo. Vamos a ver lo que dice. Nomás voy a leer una porción para que pongan este sistema en acción. ¿Está muy bien? El sistema límbico. Porque sabemos, dice así Romanos, y voy a comenzar con el versículo 14. Ya lo leímos la semana pasada y me basé en esta porción, ¿verdad? Y posiblemente estuvo muy complicado porque cada vez que lo leo salen más leyes allí, ¿verdad? Y mi hombre carnal en veces se opone y luego el hombre natural reacciona también, pero siempre el hombre espiritual es el que vivifica, es el que nos anima. Está muy bien. Acuérdense, no somos tres hombres, ¿ok? Es uno nomás, con tres diferentes características. Y dice así, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Está muy bien? O quiere decir, si yo miro un objeto aquí, posiblemente los lentes, ¿verdad? No tengo que meter los lentes en el seso para que los procese. No, es espiritual, es algo espiritual, entra espiritualmente, está muy bien. Sabemos que la ley es espiritual, de la información que agarramos y lo que hacemos y todo, ¿verdad? Es cosa espiritual y por eso tenemos que tener nosotros esa comunicación espiritual con Dios. Está muy bien. Mas yo soy carnal. Y lo hice vendido al pecado. Ahora, mire la razón por qué se sentía así. ¿Está muy bien? Dice, porque lo que hago no lo entiendo.
Ay, Señor, usted haga su decisión aquí y forme su opinión. Está muy bien. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, pues apruebo que la ley es buena. Y acuérdense, hablamos de las diferentes leyes, está muy bien. Aunque digan singularmente. El 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Está controlado? Está muy bien. Por los 5 sentidos, cuando piensa así. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Ahora, ¿está hablando de esta carne? No. Sino lo que está pasando mentalmente. Está muy bien. ¿Qué está alimentando ahí a su tálamo? ¿Qué tiene en su memoria, en el hipocampos? ¿Cómo está funcionando en su hipotálamo? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la amígdala? Entonces yo sé que en mí esto es, en mi carne no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Oiga, que eso pues parece muy usual. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el pecado no es tener comunicación con Dios. El pecado es irnos en contra de la voluntad de Dios. Está muy bien. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Llega a la conclusión, el mal está en mí. Sí, porque no es Dios el culpable, somos nosotros. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en este cuerpo. Está muy bien. En lo interno, porque lo interno busca a Dios. Lo externo, los 5 sentidos, busca lo propio. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Por eso estudiamos este sistema, hermanos. Todo está ocurriendo allí, la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley de mi mente es de servirle a Dios. La ley de mis miembros, pues quiere hacer, ¿verdad? Lo terrenal, pues. Y luego dice, miserable de mí. Y luego, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Llega a la conclusión y a la solución. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, porque estamos en este mundo todavía. Pero si usted lee el siguiente capítulo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esos son los que actúan según el Espíritu Santo y no según la carne. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, porque todos necesitamos ayuda. Hey, yo estoy igual que Pablo. Yo soy un pecador, el primer pecador.
Pero yo sé que Dios me ama y Dios perdona y Dios tiene misericordia de nosotros. Ten una comunicación con Él en esta noche antes de acostarte, ¿verdad? Ten una plática con Dios y vas a ver que Dios te va a contestar. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y de misericordia, nos ponemos en tus manos en este momento. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Reconocemos que somos pecadores, pero también sabemos de que tú tienes el poder para perdonar pecados. Y nos ponemos en tus manos en este momento. Dios de amor, Dios de bondad, Dios de misericordia, para que nos ayudes, nos protejas y nos des nuevas fuerzas. Que ahora vivamos confiando en ti, esperando en ti, para que tú nos sanes a nosotros y sanes nuestra tierra, Señor. Te necesitamos. Gracias por escucharnos, Dios de amor, de bondad y de misericordia. Tu bendición sea sobre cada oyente. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Es el deseo de mi corazón. Hasta la semana que entra, con el favor de Dios. Amén.